Vamos a leer el final del libro de Hechos, a partir del versículo 23. Hechos 28, 23. Dice la palabra del Señor: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Repite conmigo: ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hasta aquí la palabra del Señor. Hemos leído el último pasaje, los últimos versículos del libro de Hechos de los Apóstoles. Para ponernos un poco en lugar, el libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas el evangelista. Él escribió 2 libros, el Evangelio según San Lucas y el libro de Hechos. Y es interesante, muy interesante, que si unes el libro de Lucas y el libro de Hechos por páginas, es el autor que más ha escrito de todo el Nuevo Testamento, más que Pablo. Pablo tiene muchas más epístolas, pero ocupa menos espacio. Sin embargo, Lucas escribió muchísimo más. Era un hombre que, aparte de médico, era un doctor en medicina de aquel entonces, pero era doctor. Y además era historiador. Por eso, cuando vas al Evangelio según San Lucas o al libro de Hechos, te das cuenta como que las cosas van muy ordenada, y primero y segundo y tercero, y luego ocurrió. No es como con otro evangelio, como el evangelio de Marcos, que va de un lado a salto de mata. Tú ahí no encuentras historias, pero no encuentras orden cronológico, no encuentras una sucesión continua de acontecimientos. Encuentras qué pasó, pero no sabes cuándo. Porque a Marcos no le importaba. Marcos quería contar las cosas que el Señor había hecho, y conforme el Espíritu Santo le iba recordando, ahí escribía. Lucas no. Lucas era más metódico y se le venía, yo me lo imagino, si se parece un poco a mí, yo me lo imagino, lo apuntaba en un papelito y decía: esto lo tengo que poner después de la multiplicación de los peces y antes de esto, entonces cuando me toque lo escribo, lo apunto aquí para luego escribirlo para que no se me olvide. Me lo imagino así funciono yo me imagino como que él funcionaba de alguna forma parecida. A lo mejor no, a lo mejor tenía una memoria de esa que muchos quisiéramos tener, y él se acordaba y simplemente lo metía ahí en algún lugar del cerebro, y cuando llegaba pues otra vez lo apuntaba, ¿vale? El libro de Hechos cuenta los acontecimientos destacados de la iglesia primitiva. Qué bueno saber lo que hizo Jesús, pero qué bueno saber también lo que hizo la iglesia primitiva. El poder de Dios se mueve de tal manera en el libro de Hechos que hay escritores, hay teólogos que dicen que se le puso mal el nombre,
que no tenía que llamarse libro de Hechos de los Apóstoles, tenía que llamarse libro de Hechos del Espíritu Santo, porque por todos los lados ves apóstoles, pero por todos los lados ves cómo el Espíritu Santo dirige, habla, se mueve, hace milagros. Por eso dicen, no, que el principal protagonista no fueron los apóstoles, porque además ahora aparece uno y luego aparece otro. El principal protagonista del libro de Hechos es el Espíritu Santo moviéndose a través de la gente que aparece en ese libro. Y cuando acaba el libro, en el capítulo 28, los últimos versículos es los que hemos leído. Para que se hagan una idea, Pablo no se encuentra en las mejores de las situaciones. Pablo ha sido arrestado y lo han llevado a una cárcel en Roma. Estaba preso. Pablo estaba preso. Pero hay muchas lecciones y enseñanzas que podemos aprender en este pasaje. Y la primera, y es que en lo peor hay provisión. En lo peor hay bendición. En lo que la gente se desespera, los hijos de Dios ven oportunidades para servir y hacer la obra de Dios. Pablo está preso en Roma. La Biblia no dice cómo, no cuenta el porqué, no cuenta la forma. Lo que sí es cierto, en el versículo 16, dice, pero a Pablo se le permitió vivir aparte. No lo metieron en la cárcel, lo pusieron aparte con un soldado que le custodiase, un arresto domiciliario. Lo metieron en su casa. Y como no tenía casa, porque en Roma no había casa, alquilaron una casa para que estuviera Pablo. Es lo peor, que te metan en la cárcel, hay bendición. Así que cuando pases por momentos difíciles, intenta levantar tus ojos a Dios y decir, Señor, ¿dónde está la bendición de este momento difícil? Cuando pases por momentos dificultosos, complicados, duros, tienes que tener en cuenta que Dios está contigo, el Espíritu de Dios está contigo y que está buscando la oportunidad de utilizarte para que le sirvas y para que le honre. Amén. Pues dale un aplauso al Señor. No hay momento difícil donde Dios no actúe. No hay momento complicado donde Dios no se glorifique. No hay, no existe. Lo peor se puede convertir en lo mejor, en las manos de Dios. El que pone a Dios primero en su vida, ve la mano de Dios en su vida moverse de forma continua. Y Pablo lo hizo. Ay, que lo pasó mal, ¿verdad, pobrecito? Lo meten en cadena, lo meten en una galera, la galera se hunde. Van a matarlos a todos, pero al final lo sueltan y llega allí. Bueno, una historia. Está en otro lado y tiene que salir corriendo, lo meten en una canasta, lo bajan del muro en una canasta. No, Pablo lo pasó difícil, pero nunca hubo nada que lo parara, porque él sabía que Dios estaba con él y sabía que tenía un trabajo que hacer tremendo el tiempo que tuviera de vida, que era predicar al Señor. Si tú sabes lo que tienes que hacer, no hay problema. El problema es cuando tú no sabes lo que tienes que hacer. Cuando tú piensas que simplemente con venir el domingo al culto ya está todo hecho, no sabes lo que tienes que hacer. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Y luego si Dios no se mueve, no le eches la culpa a Dios. Es que eres tú que no sabías qué hacer. Automáticamente él sabía qué hacer, él sabía que tenía que hacer la obra de Dios. Y donde iba él sabía que tenía que predicar. Así que Dios le abría puertas y en vez de en la cárcel, le buscaba una casa de alquiler. Estaba yo pensando, digo, anda, como el soldado fuera el mismo, no, la de veces que este hombre escuchó el Evangelio, si no se convirtió era para pegarle. A lo mejor lo iban turnando, ¿verdad? Y un día era un soldado y luego era otro, con lo cual mejor, más gente escuchaba el Evangelio. Amén. Así que lo peor que esté pasando, entiende, hay provisión de Dios para tu vida. Y fíjate qué cosa más interesante. Dice, habiéndole señalado un día, le señaló un día para que la gente fueran a su casa. ¿Te suena esto a Grupos Café? Le señala un día para que la gente vayan a su casa. La iglesia tiene que salir a evangelizar a la calle.
El diablo no nos puede quitar las calles. Las calles son de la iglesia, pero las casas son de Dios. Tu casa tiene que estar abierta para que otros vengan a escuchar el reino de Dios y escuchar del Rey del reino. Tu casa tiene que estar abierta. La iglesia tiene que tener las puertas abiertas para que entre todo el mundo, pero tu casa también tiene que tener las puertas abiertas para que entre todo el mundo. A veces cuando abren las puertas entra gente que a lo mejor tú, como que no, ¿verdad? ¿O no? Pero no importa. Si tú sabes lo que tienes que hacer, Dios te va a dar estrategias para cómo funcionar con esa gente y con las que Dios mande. La casa tuya tiene que ser una extensión de la iglesia. ¿Entiendes eso? Los de San Lucas han abierto su casa y están en fuego. A ver. Wow. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de anunciar y predicar a Jesucristo. Todos los días en el templo y por las casas. Aquí no, aquí les puso un día. Así que depende de las circunstancias, podrán ser todos los días o podrá ser un día. Pero lo que sí es cierto es que tu casa tiene que ser un púlpito para predicar el evangelio a la gente, conocidos, amigos, familiares, vecinos, sabe Dios, la gente que Dios permita. Amén. Cuando Dios entró en tu casa y tú le abriste la puerta de tu corazón, Él está también animándote a que tú abras las puertas de tu casa. Y fíjate cómo era la predicación de Pablo. Dice, les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. Hermano, eso era un culto, Desde la mañana hasta la tarde. Me acuerdo una vez alguien que llegó aquí y dice, no, que el culto es muy largo, dura 1 hora. Yo lo mandaba con Pablo. Desde la mañana hasta la tarde, a ver si eso es o no es largo. Amén. Pero el Señor les predicaba del reino de Dios y les persuadía acerca de Jesús. Les predicaba del reino y de Jesús, del reino y del Rey. La iglesia tiene que hablar del reino, pero también tiene que hablar del rey. Y tiene que hablar del rey, pero también tiene que hablar del reino. Es que no hay rey sin reino. Bueno, ahora los hay por ahí, pero lo normal es que un rey tenga reino. Y lo normal es que un reino tenga rey. Dios quiere gobernar en la tierra y quiere establecer su reino. Y ese lugar en el cual Dios gobierna tiene un nombre. Se llama iglesia. La iglesia es el lugar de este planeta donde Dios está gobernando. Y como todo reino tiene que tener sus leyes, ¿o no? ¿Tú te imaginas a alguien que en un reino que, bueno, y aquí qué tengo que hacer? No, todo es lo que tú quieras, aquí no pasa nada. Así, pues, si veo una gallina me la puedo llevar, sí, llévate a la gallina. Y si veo allí, no hay problema. No. Si tú ves una gallina y te la llevas, lo normal es que tenga que vértela con el dueño de la gallina y con los policías que cuidan a los dueños de la gallina para que no le roben gallina. Y puedes acabar malamente si no conoces las leyes del reino. Amén. La Biblia es el libro de instrucciones, es el libro de leyes, es el libro de normas que hay en el reino de Dios. No hay otro. Amén. Muy bien. Cuando tú aplicas las leyes del reino, vas a tener la bendición del reino, vas a tener la bendición de Dios, vas a tener el respaldo del Rey. Todo va a ir bien. Cuando no vives, cuando no practicas las leyes del reino, hay problemas. Pero si vives las leyes del reino, todo va a ir bien. Y dice el versículo 24, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no
creían. Predicaba el evangelio a todos. Unos creían y otros no. Unos sí y otros no. ¿Te pasa eso cuando vas a evangelizar? Que unos sí y otros no. Le hablas del Señor a la gente y unos sí y otros no. ¿Te ocurre eso? Que hay unos que sí y que hay otros que no. Si le pasaba a Pablo, también te va a pasar a ti. Tú tienes que predicar el evangelio a toda criatura, pero cuando le predicas el evangelio ya la responsabilidad no es tuya, ya la pelota está sobre el tejado del que escuchó la palabra de Dios. Y ahora unos sí y otros no. Unos sí y otros no. No te desanimes. Ay, es que le he predicado el evangelio y no se convirtió. No te preocupes, tú hiciste lo que tenías que hacer. Sí, pero es que yo quiero que se convierta. Pero es que tú no eres el Espíritu Santo. Tú eres un cristiano que expone el evangelio del reino, pero luego la decisión la tiene que tomar cada uno, tocados por el Espíritu de Dios. Amén. Y hay gente que son tocados por el Espíritu de Dios y gente que le cierran las puertas al Espíritu de Dios e impiden ser tocados. Así que siempre que predicas el evangelio te vas a encontrar con esto, que unos sí y otros no. No pasa nada, no te desanimes. Pero cuando predicamos el evangelio del reino, estamos para buscar a los que sí y a no desanimarnos por los que no. Amén. Estamos para buscar a los que sí. Recuerda la parábola de la red. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre, a un pescador que echa la red y saca muchos peces. Unos sí y otros no. Unos valen y otros, como no sé cómo se dirá en otros sitios. Aquí se dice morralla. Morralla son los peces que no valen. La morralla, ¿verdad? Los que no valen, los que no se comen. La morralla. Unos sí y otros no. Pero eso no es tu tarea, no es tu problema. Dice que lo van a hacer los ángeles del cielo. Ni siquiera es tu trabajo. Tu trabajo es predicar el evangelio. La gente tiene que decidir y tienen que aceptar al Señor o rechazarlo, y a partir de ahí tú descansas en Dios porque hiciste lo que te correspondía. Así que cuando salgas a la calle no te desanimes si te dicen que no, porque tú estás no para escuchar a los que no, tú estás para buscar a los que sí. Y hay muchos que sí, mira todos los que hay aquí, todos que sí. Y no están todos porque hay muchos que están de vacaciones aprovechando el puente. Pero estamos para buscar a los que sí. Amén. Aleluya. Le está predicando a los judíos y hay judíos que no había manera, que no entendían, que no querían. Había unos que sí, pero había otros que no, porque en todos lados hay que sí y que no. Por ser judío ya no, por eso no te da garantía de que sí. Ser judío es como ser no judío. Si escuchas y recibes sí, si escuchas y rechazas no. ¿Vale? Entonces, el apóstol Pablo toma y tira de un texto del Antiguo Testamento donde dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Por qué no oye? Porque se ha engrosado. ¿Por qué no se entera? Porque se ha engrosado. ¿Por qué no ve? Porque se ha engrosado. ¿Qué significa engrosarse? Se puso gordo. ¿Sabe por qué se puso gordo el corazón? Porque metió cosas que ocupaban más de la cuenta y que llenaban más de la cuenta. Es importante lo que metes en tu corazón. ¿Qué estás metiendo en tu corazón? No vaya a ser que metas cosas que te impiden ver y entender lo de Dios. De la abundancia del corazón la boca habla y los ojos ven y el espíritu entiende. De la abundancia del corazón. ¿Qué has metido antes? Porque lo que metes antes puede ser que te impida seguir para adelante en el futuro. ¿Qué estás metiendo? Un corazón gordo, ¿verdad? Se puede ser gordo por fuera, pero por favor, por dentro no. Por dentro no. Por dentro delgadito. Solamente con lo que Dios te mete, no te metes tonteras y pamplinas, ¿verdad? Y sigue diciendo: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y a ellos oirán. Le está predicando a los judíos. Los judíos, unos sí y otros no. Unos reciben y otros no. Entonces el apóstol Pablo
judío, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, se da cuenta de algo que él ya sabía, pero llega un momento en que tiene que estallar. Si es que no es por sangre, si es que no es por herencia genética, si es que estamos en el reino de Dios, que es mucho más que el pueblo de Israel, aunque muchos del pueblo de Israel forman parte del reino de Dios. No sé si captas la idea. Y entonces el apóstol Pablo les dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y ellos oirán. ¿Quién de aquí no es judío? Que levante la mano. No es judío. Porque si digo que es judío, nadie va a levantar la mano. Bueno, pues, ¿hay algún judío aquí? ¿Hay algún judío? Nadie. Entonces, todos somos gentiles. Ninguno somos judíos. Hermano, ¿hemos recibido al Señor en nuestro corazón? ¿Pertenecemos al reino de Dios? ¿Pertenecemos a la iglesia? Profecía cumplida. Dale un aplauso al Señor. Ellos lo recibirán. Ellos lo oirán. ¡Wow! ¡Qué alegría, hermano! ¿Tú te imaginas que el Señor no hubiese roto eso? ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estarías tú? Si solamente los judíos pudieran ser salvos, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Adorando a quién? ¿A Isis? ¿A Astarte? ¿A Quetzalcóatl? ¿Qué estaríamos haciendo si el reino de Dios no fuera para nosotros? Qué bueno que el Señor extendió el reino para todos. Qué bueno. Aleluya. Ellos oirán. Y sigue diciendo: y recibía a todos los que a él venían. Recibía a todos los que a él venían. Wow. Hermano, yo no creo que los cristianos nos tengamos que tatuar nunca nada. No te tatúes. Pero si Dios permitiera el tatuaje, yo pondría eso en algún lado de mi cuerpo: y recibía a todos los que a él venían. Pero no te lo tatúes. No te lo tatúes, ¿vale? Recibía a todos los que a él venían. Eso hizo Jesús. Eso hizo Pablo. Y eso tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. Si, no te lo tatúes en la piel, pero tatúatelo en el corazón. Recibe a todos los que vengan a ti. No hagas acepción de persona. Todo el que venga, recíbelo. Amén. Luego, unos sí y otros no. Pero eso ya depende de ellos. No depende de ti. Captas la idea. Luego algunos serán Judas, pero eso ya depende de ellos. No depende de ti. Luego algunos serán Tomás y querrán meter el dedo porque no creen, pero eso ya depende de ellos. No depende de ti. Amén. Y recibía a todos los que a él venían. Y a veces no es fácil recibir a todos los que vienen a ti. Hay gente que no la aguantan ni los padres. Hay gente que no la aguantan ni los hijos. Hay gente que no la aguantan ni los esposos ni las esposas. Porque no hay quien aguante a eso. Dios te dice que lo reciba. ¿Todavía quieres seguir siendo cristiano? ¿Todavía te anima? Wow. No te preocupes. Si tú recibes a todos los que a ti vienen, Dios te va a dar una gracia especial con esa gente.
Es así, es así. Si empiezas a rechazar a uno y a rechazar a otro, si hay que hacerte un cementerio particular para ti, para toda la gente que metes ahí, y que bueno, a este muerto, yo no quiero, a este nada, yo a este no quiero saber nada con este. Al final te quedas tú solo en tu casa. Yo he conocido gente así, gente tan excelente, tan maravillosa, que este me lo hizo fuera, este me lo hizo fuera. Los únicos buenos en este planeta eran ellos. Al final se hacen viejos y están solos. Será muy bueno, pero no le funciona bien las relaciones sociales. Amén. Y acaba diciendo el último pasaje, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Qué bueno, abiertamente, en pleno Roma, con un soldado allí delante, y predicaba abiertamente y sin impedimento. Es que Dios hace cosas estupendas, es que Dios hace cosas maravillosas. Pero fíjate, un poquito antes, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Predicar y enseñar, ¿es lo mismo? No, ahora os explico. Palabras distintas. En el original uno es kerigma y otro es didaqué, que es la predicación. Predicación es la proclamación del reino de Dios, es evangelizar. Es decir, el reino de los cielos se ha acercado, es maravilloso, puede recibir el rey, es estupendo. Evangelismo, ese es el kerigma. ¿Y qué es la didaqué? Didaqué es enseñar a la gente las exigencias del reino, el discipulado. Toda iglesia tiene que tener kerigma y didaqué, tiene que tener proclamación del evangelio y discipulado para formar a la gente que han recibido el mensaje del reino de Dios. Es básico el kerigma y la didaqué. Si no hay kerigma y no hay didaqué, estamos fallando como iglesia. Tiene que haber proclamación del reino y luego tiene que haber discipulado para la gente que han recibido el mensaje del reino. Amén. Se predica el reino de Dios, pero para que haya un reino de Dios efectivo, ¡qué barbaridad! Hoy en día se pueden ungir las cosas sin unción, con estas paratas. El otro día, yo qué sé, hace tiempo, estaba viendo un documental de una muchacha que cantaba, vamos, horrible, lo hicieron queriendo, escogieron a la que peor cantaba, la metieron en un estudio, la muchacha no cantaba, berreaba, una cosa terrorífica. Y tú canta, da igual, tú canta. Y ni tiempo, o sea, apretaban 3-4 botones y salían en el altavoz, que parecía que era María Callas, la Montserrat Caballé, una cosa. Y escuchaba lo que largaba esa criatura por la boca y luego escuchaba lo que salía y digo, no puede ser. O algo así pasa, ¿verdad? Sin unción, le coloca la carpeta y parece que está ungido bonito, ¿verdad? No dejemos nunca que la técnica sustituya al Espíritu Santo, aunque qué bueno que haya técnica, pero nunca dejemos que la técnica sustituya al Espíritu Santo. Bueno, cuando la gente escucha el carisma, escucha el evangelismo, escucha lo que Dios tiene para ellos, aleluya. ¿Y ahora qué hago? Jiji, jaja, toda la vida, aleluya, gloria a Dios, qué bueno es. No, tienes que ser formado, tienes que ser discipulado. Porque una cosa es que hayas escuchado el evangelio y hayas dado el sí quiero, hayas dicho que sí, que quieres seguir al Señor. Recuerden, unos sí y otros no. Ahora has sido los que sí, qué bueno, ¿y ahora qué? Haz la oración del pecador. Dile a Jesús que entra en tu corazón. Dile, Señor, entra en mi corazón y sálvame. Hace la oración. ¿Y ahora qué? Vamos a orar para que tengan el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya, qué bueno. Padre, recíbele. Qué bueno, aleluya. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora vamos a llamar a María para que te den un discipulado. Claro. Una vez que recibe la proclamación, el evangelio, luego viene la formación. Las dos cosas son imprescindibles en una iglesia. Si una iglesia no entiende esto, es una iglesia que no va a crecer. Hay iglesias donde todo el tiempo están predicando el evangelio, entre tú y yo, que nadie se entere.
Los que predican no son pastores, son evangelistas que se equivocaron de ministerio. Pero que nadie se entere. Y predican, y predican, y predican, y la gente se convierte. Y aquello, la iglesia parece un autobús. Entran por una puerta y salen por otra. Entran por una puerta y salen por otra. Que son evangelistas, no son pastores, son evangelistas. Están desubicados, se equivocaron de sitio. Qué bueno que haya gente con el ministerio de evangelistas. Ojalá hubiera más y predicaran. Pero luego esos evangelistas tienen que llevar a la gente, a los pastores, para que los discipulen. Si no, es como tener niños. Llevas todo el embarazo, tienes el niño, nace el niño, aleluya. ¿Y ahora qué? Le das 100 euros al niño para que se compre los pañales, la leche maternizada y tú te vas. Es un niño. Como te descuidas, acabas en una secta o sabe Dios dónde. Tendrás que discipularlo. Tendrás que formarlo. Amén. Vivimos en un reino con un rey y hay unas leyes que tenemos que cumplir. Obedecer al rey es disfrutar de la maravilla del reino de Dios. Si no obedeces las leyes, no vas a disfrutar de las maravillas del reino de Dios. Vas a disfrutar de la superficie del reino de Dios. Dicho de otra manera, los que tengan coche saben de lo que hablo. Si tú tienes un bollito en el coche y lo arreglas, arréglate el chasis. Si tienes otro golpe en el lado y lo arreglas, arréglate el chasis por ese lado. Pero como tengas el motor mal, da igual el dinero que tú le eches en el chasis. Cuando pase tiempo, quizás poco, vas a tener que buscarte otro coche porque el problema estaba en el motor. Un chasis se arregla y no pasa nada, pero si un motor está mal, tienes que cambiar de coche. Mi cochecito es viejito, ustedes saben, tenía como 14 o 15 años. Y le pregunté a Fernando, ¿cómo está este motor? Dice, tiene 200.000 kilómetros, ¿cuánto aguanta esto? Otros 200.000 más. Tenía que hacerle unos arreglitos ahí, ya me lo ha hecho Fernando. Pues méteselo. Si el motor está bien, se lo meto. Y me hizo los arreglitos de las chapas que llaman ustedes, las llaves y demás. Lo arreglé. ¿Por qué? Porque el motor está bien, merece la pena. Ahora, si el motor está mal, como me pasó con el antiguo que tenía, ¿verdad? Con el Córdoba, y le hacemos esto, y me dijo Fernando, pastor, usted se va a gastar un dineral y esto ni por dónde pillarlo. Y además le puede salir hasta ardiendo porque no sé qué, no sé cuánto. Digo, un coche que me puede salir ardiendo. Ay, Dios mío. Y lo cambiamos y compramos el que tenemos ahora. Si el motor está mal, da igual lo bonito que esté el chasis. Y si el motor está bien, qué bueno que el chasis esté bien, pero si está mal no pasa nada porque el motor está bien. Hay que predicar el evangelio, pero el motor tiene que estar a 100%. Amén. La didaqué, la enseñanza, la obediencia a la palabra de Dios tiene que estar a 100%, porque Dios no se va a mover si tú no le obedeces. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Que tú puedes estar atándole las manos de Dios en tu vida. ¿Lo entiendes? Bueno. Así que, ¿cuáles son las dos cosas importantes en la iglesia? El carisma y la didaqué. Pero bueno, esto es enseñanza para pastores, pero bueno, como ustedes sois muy maduros, pues ahí os la he largado. No pasa nada. Carisma y didaqué. Toda iglesia tiene que tener carisma y didaqué. Proclamación del evangelio y discipulado, formación y enseñanza en la palabra. Si falla una de estas dos cosas, si falla la proclamación del evangelio, tienes un seminario bíblico, que por cierto será bíblico, pero ni siquiera en la Biblia aparece. Y si tiene solamente proclamación de la palabra, evangelismo, y no tiene formación, pues tiene un movimiento evangelístico que bueno que esté, pero tiene que estar asociado a una iglesia que haga las dos funciones, pero solo por su cuenta no puede tirar. Amén.